Tú me dices. Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestra programación del día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos acompaña desde Ciudad de México el maestro Rubén Fischer, a quien por tercer año consecutivo nos acompaña aquí en el Festival de Poesía y Narrativa Antonio Alatorre. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecerle de nuevo al gobierno del municipio de Autlán, al presidente municipal, Gustavo Robles Martínez, al director de Arte, Cultura y Educación, Edras López Mundo, y también a la Dirección de Comunicación Social, al director Luis Alberto Aro Martínez. Y bueno, agradecer por el apoyo que nos están dando en esta quinta edición del Festival de Poesía y Narrativa Antonio Alatorre. Y bueno, hoy se cumplen 104 años del nacimiento del filólogo autlense Antonio Alatorre, que bueno, que a quien le estamos dedicando esta quinta edición y un homenaje aquí también. Y bueno, entrando en materia, la presentación de este libro, Alud de ausencia, de Rubén Fischer, que bueno, sale por la editorial Aotli, una editorial local aquí en el municipio de Autlán, en donde bueno, hicimos un intento de plaquet. Pues sí, es una plaquet. Y bueno, a mí me gustaría que de viva voz Rubén Fischer se presentara, que nos contara sobre él, y que también lo que representa para ambos lo que pues viene siendo poesía y pintura también de Arturo Ramírez. Buenas tardes, noches. Gracias por estar aquí. Y bueno, esto es una complicidad que hicimos Andrea y yo, porque el año pasado, junto con Víctor también, les platicaba sobre Arturo Ramírez Juárez precisamente, y entonces les inquietó, les llamó la atención. Arturo Ramírez Juárez, obviamente muy poca gente sabe quién es, pero fue un pintor, dibujante, poeta, periodista, como se usaba el siglo pasado, ¿no? Que hacían muchas cosas los artistas para sobresalir. También fue profesor de educación media superior, y pues era un personaje muy, muy interesante. Ahorita están presentando en Pachuca una exposición con los óleos que yo logré preservar de él, que son alrededor de 24 de diferentes formatos. Y bueno, pues ha causado mucho revuelo precisamente porque la gente se da cuenta que era un pintor muy talentoso. La portada de esta plaquette fue su primer óleo de 1975. Él empezó a dibujar desde niño, como hace la mayoría de los artistas, pero empezó a formarse entre los años 1969 y 70, y en 1970 son sus primeras exposiciones de dibujo en diferentes galerías del otrora Distrito Federal. Entonces tiene una vida muy activa en el dibujo y la pintura desde 1970 hasta 1988, que es el año de su muerte. Murió muy joven, tenía 38 años. Y fue becado para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, que se llama Manuel Álvarez Penteao, si no me equivoco, en Sao Paulo, Brasil, en 1976, más o menos. Entonces estuvo viviendo allá en Sao Paulo. Bueno, y él empieza a publicar poemas más o menos en 1979 en revistas, y su primera plaquette la publica en 1980 en la UAM Azcapotzalco. Tiene otras
3 libros de poesía que van publicándose en 1985, 1986 y el último, que es un dato interesante porque esta pintura que ustedes pueden ver aquí se llama Ritual. El último óleo que pintó en 1987 se llama Ritual. Y su último libro de poesía que publicó en 1987 se llama Rituales. Yo produje un documental hace 2 años que se llama Rituales, precisamente haciendo alusión a esta cuestión de la vida de un artista, es lo que significaba tener rituales en su vida, y hablo un poco bueno, lo que yo supe de su vida, lo que fue grosso modo, su pintura, su activismo en el movimiento de liberación homosexual, ¿no? Lésbico homosexual, que inicia en 1979 y hace los primeros 2 o 3 carteles de las marchas de ese movimiento. Entonces es muy significativo. En Pachuca se están exponiendo 2 de esos carteles y en la Galería Bellas Artes, con H, también se está exponiendo esos 2 carteles, ¿no? Es un personaje muy interesante y yo no he querido dejarlo pasar desapercibido. Conservé su obra, conservé sus libros de poesía, conservé poemas inéditos. Hay un proyecto con el Colegio de México, precisamente para reunir toda su obra poética. Hemos hecho ahí todo un trutru, pero bueno, cambiaron de autoridades y se quedó ahí pendiente, pero yo espero que en el transcurso de este año se destrabe ese proyecto porque va a ser muy interesante. Además escribí un texto para hablar o para contar precisamente aspectos de nuestra vida juntos. Estos poemas que están compendiados aquí, que fue una ocurrencia en una plática el año pasado, si no me equivoco, aquí mismo, son poemas que yo empecé a escribir cuando, pues puede ser que cuando se murió, ¿no? Y el dolor que viví cuando él dejó de existir. Y entonces, bueno, el título, A Luz de Ausencia, tiene que ver precisamente con poemas que he estado escribiendo y que he estado publicando en mis poemarios también. Ya el último poemario que se ganó un premio nacional, ese ya no tiene nada que ver con el ya, ¿no? Es un pasito adelante, pero Pequeños delirios, grandes ausencias, que presentamos aquí. Hay una variedad de poemas escritos que recuperamos. Luego en mi siguiente poemario que publicó la UNAM, el